Más de 180 empresas de Venezuela. Y a esta hora, 1 de la tarde con 4 minutos, hay información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Nos unimos a la transmisión de inmediato. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Ayacucho. Hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidirá en breves minutos una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Más de 20 representantes y profesionales del periodismo con quienes estarán intercambiando y conociendo información de la mano del presidente Nicolás Maduro Moros, quien en breves minutos estará presente en el Palacio de Miraflores. Desde el Salón Ayacucho, el presidente Nicolás Maduro Moros estará dirigiendo no solo el país, sino fuera de nuestras fronteras a través de las distintas agencias internacionales que se encuentran en el Palacio de Miraflores. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ya ingresa el presidente Nicolás Maduro Moros al Salón Ayacucho, al Palacio de Miraflores, acompañado de la doctora Cilia Flores de Maduro. Una nueva convocatoria realiza el presidente Nicolás Maduro a los medios de comunicación nacional e internacional para seguir defendiendo la verdad de Venezuela ante el mundo. Recordemos que el mandatario ha instado a continuar la verdad del país para derrotar las mentiras de las corporaciones mediáticas. El trabajo comunicacional ha sido vital para mostrar la verdad ante el mundo en medio de circunstancias adversas. Asiste el jefe de Estado a una nueva rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Se encuentra en el Palacio de Miraflores parte de la delegación del gobierno bolivariano ante el diálogo que hace pocos días estuvo en México defendiendo la verdad de Venezuela, recuperando más. Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. A todos los medios de comunicación internacionales y a los medios de comunicación nacionales también presentes en esta rueda de prensa. Bueno, porque la corbata queda torcida, ¿verdad? Me estoy viendo en televisión. Ahí queda torcida. ¿Ah? Bueno, vamos a dejarlo así abierto. Yo soy mi propio asesor de imagen. Bueno, buenas tardes. A esta rueda de prensa ya casi de fin de año. Estamos en 30 de noviembre. Ya en 4 semanas estaremos en familia preparando las hallacas y la celebración para recibir con bendiciones y alegría el año 2023, que es como debemos recibirla, con bendiciones, con alegría, siempre pidiendo lo mejor para Venezuela. Estábamos hasta hace un minuto viendo los juegos Australia-Dinamarca y Francia-Túnez. Ahora viene el juego de Argentina, así que tenemos máximo hasta la ¿qué? Hasta las 2:50 para poder conversar todos los temas
Están los medios de comunicación internacionales, siempre bienvenidos a Venezuela, en Venezuela. Los medios de comunicación nacionales, todos los camarógrafos, fotógrafos, mi saludo, feliz año adelantado. Increíble cómo ha pasado de veloz este año 2022, un año con buenos síntomas de recuperación, aún con heridas económicas, aún con heridas sociales, pero vamos avanzando. La tendencia es a la mejoría, la tendencia es a la recuperación, la tendencia es al crecimiento. Y seguiremos bregando por la estabilidad económica, macroeconómica y sobre todo por curar las heridas sociales y avanzar hacia la igualdad social en un estadio superior para la sociedad venezolana. Tenemos el cuadro, el mapa, tenemos el plan muy claro hacia adelante, hacia los años futuros. Hemos estado haciendo el mapa de crecimiento económico con estabilidad y con distribución de la riqueza para la inversión social 2023-2030. Un mapa de 18 motores, la agenda económica bolivariana. 18 motores de crecimiento, acompasado, armonioso. Es el mapa de la agenda económica bolivariana que nos ha permitido el milagro 2022 para el crecimiento de la economía real, de la economía no petrolera, aún con heridas importantes de la guerra económica que todavía tenemos allí, aún tratando de fortalecer y estabilizar al máximo el sistema cambiario y el valor de la moneda nacional. Es una batalla a pulso por día, diaria, permanente, en función de los intereses de la economía y de los intereses del pueblo trabajador, del pueblo de a pie, del pueblo humilde. Un plan económico 2023-2030 que tome en cuenta todas las variables, pero sobre todo los 18 motores del crecimiento, las prioridades fundamentales para la expansión económica, siempre cuidando a nuestra patria, siempre cuidando a nuestro pueblo. Eso es vital. Quiero agradecer la presencia de la Comisión de Diálogo Nacional de Venezuela, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, quien viene llegando de México. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado, líder revolucionario de nuestro país. Igualmente a toda la Comisión de Diálogo, a la doctora Gabriela Jiménez, científica, vicepresidenta de Ciencias, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, doctora Gabriela Jiménez, presente. A el compañero Francisco Torrealba, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, también integrante de esta Comisión Nacional de Diálogo de Venezuela. A la compañera Diva Guzmán, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y lideresa de los movimientos feministas y de igualdad de género de Venezuela. Diva, también lideresa sindical de gran importancia. Al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, diputado por La Guaira. A la diputada de Falcón, la más joven diputada de la Asamblea Nacional, Génesis Garbet Falconiana. A el viceministro de Políticas Antibloqueo y líder del Twitter en Venezuela, William Castillo. Yo me entero muchas cosas del Twitter por ti. Te agradezco, William. Te agradezco. Libertad absoluta. ¿Oíste? No te dejes llamar por nadie. Williams o William. Sin ese. Igualmente al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela,
el magistrado Larry Daboe, doctor Larry Daboe, y a la defensora de derechos humanos y esposa de el diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Saab, la defensora de derechos humanos Camila Fabri de Saab. Bienvenida. Está la delegación completa. Bueno, yo quería celebrar con ustedes el éxito del acuerdo, creo que me trajeron el acuerdo, firmado el pasado sábado 26 de noviembre en México. Ese acuerdo fue un acuerdo trabajado intensamente, es un acuerdo que tiene componentes muy importantes de carácter social para la vida de Venezuela y tiene como esencia la recuperación de más de 3.000 millones de dólares retenidos, congelados, secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa que le pertenecen al Estado venezolano. En esta oportunidad se están recuperando por firma autobiografiada de los miembros de la comisión más de 3.000 millones de dólares en un plan específico, detallado, para invertir en obras de electrificación, agua, educación, salud y mitigación de los daños provocados por las lluvias. Plan detallado, específico, para traer esos recursos que le pertenecen a Venezuela y tengan un impacto directo en la vida de millones de venezolanos y venezolanas. Este es un acuerdo, como todos saben, firmado entre el gobierno de Venezuela, como consta en el acuerdo original, como consta en los documentos que se han dado a conocer, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUT, le dicen la PUP, como dice Venezuela, la PUVE o la PUP, Plataforma Unitaria, así firman ellos, así se autodenominan este grupo de partidos políticos de la derecha golpista, intervencionista, progringa y terrorista que ha habido en Venezuela. Alguien dirá, Maduro sí es duro para calificar a esta gente. No soy yo, es la realidad. Es la realidad. Porque ¿cómo se puede calificar que este grupo político haya intentado imponer gobiernos paralelos en Venezuela, haya saboteado el sistema eléctrico de Venezuela, haya saboteado la economía, haya llamado a intervenir militarmente al ejército de Estados Unidos en Venezuela, haya llamado a activar el TIAR y haya activado el TIAR en la Asamblea Nacional Antigua que ellos dirigieron? ¿Cómo se puede llamar que ellos hayan apoyado con contrato firmado la venida de un grupo de mercenarios entrenados en Colombia, encabezados por un grupo de estadounidenses? ¿Cómo se puede llamar que ellos hayan tratado de asesinarme en varias oportunidades? Se lo digo yo a la prensa internacional, que siguiendo el guión de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, titula firmado acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana. Una media verdad. El título es una media verdad. Doctor Jorge Rodríguez. Ahora me gustaría su comentario dentro de unos minutos. El título es una media verdad, Williams Castillo, el rey del Twitter.
porque es cierto, firmado como consta en el documento original que me traerán en un rato, firmado entre el gobierno de Venezuela, como consta en el documento, y una parte de la oposición de Venezuela. Es lo primero que yo quiero decir en esta rueda de prensa mundialista. Una parte, y ustedes lo saben, sobre todo los corresponsales de algunos medios de comunicación o agencias internacionales que viven en Venezuela, que nos conocen bien, nos conocen mejor que algunos corresponsales que escriben desde Madrid, desde Miami, desde Nueva York o desde Bruselas y que no conocen Venezuela. El documento dice firmado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por favor. Aquí está el documento, también lo estamos mostrando por la pantalla para las personas que nos ven por televisión o que nos ven por las redes sociales. Que nos escucha por radio debe saber que lo estamos mostrando. Aquí está el acuerdo, segundo acuerdo parcial, firmado entre la Plataforma Unitaria de Venezuela, llamada así la PUP, representada por su jefe, Gerardo Blay, y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está, puedo sacarlo y mostrarlo para ustedes, como ustedes pueden ver. Aquí está. Le podemos distribuir una copia a todos los periodistas, a todos los corresponsales. Esa, ¿ves? Esa, mira, ñañe, esa no es. Aquí está. ¿Cuál es la cámara? Aquí está. Es un documento oficial, firmado con la presencia del canciller de México, Ebrard, firmado con la presencia del delegado oficial del Reino Unido de Noruega, firmado ante todos los medios de comunicación del mundo. ¿Qué dice ahí? Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y toda la delegación aquí presente. La delegación que ha designado, ¿quién? El presidente del gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, obrero, humilde, mejor conocido como Super Bigote. Y por la Plataforma Unitaria de Venezuela, como ustedes pueden ver, ahí está la firma en azul, original, de su jefe, el jefe de la Plataforma Unida de Venezuela, la PUVE, Gerardo Blay, jefe de la PUVE, y todos los demás miembros de esa delegación. Esto es importante saberlo. Es entre el gobierno y un sector de oposición que ha participado de todas las aventuras golpistas durante 20 años. Este año, 2022, se cumplieron 20 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez del 11 y 12 de abril del año 2002. La juventud más joven debe saberlo. Y fueron los mismos protagonistas de la Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUVE. Ahora en diciembre, dentro de unos días, se cumplirá 20 años. 20 años vamos a cumplir ahora, de que el pueblo venezolano sufrió el sabotaje petrolero más terrorífico que se haya podido conocer en la historia de la humanidad o de un país petrolero, en la historia de Venezuela. Durante 3 largos meses, 90 largos días, sabotearon las refinerías, los pozos petroleros, y Venezuela llegó a cero en la producción petrolera y en la producción de derivados, producto del sabotaje. ¿Y quién lo hizo? Los mismos líderes y dirigentes de lo que es hoy por hoy la PUVE, la PUP, como le dice Diosdado Cabello. Diosdado le dice la PUP, ¿no es? O la PUPU.
Porque él le agrega plataforma unitaria por la unidad. Cosas de Diosdado, pues. Hoy hay programa. Ahora, ellos representan, deben saberlo ustedes, un sector de la oposición venezolana, un sector, que es el sector que Estados Unidos y Europa pretenden imponerle a Venezuela. Pretendieron imponérselo con un títere, un farsante, un falluto, en el año 2019 y fracasaron. El intento de cambio de régimen, de cambio de gobierno, llamado así en el mundo diplomático, ustedes lo saben, lo llaman cambio de régimen, el intento de cambio de régimen preparado antes del 2019, con la guerra económica, con las sanciones, con la guerra petrolera, ejecutado en el 2019 y ampliado a los demás años después del 2019, fracasó. Lo derrotamos, lo aplastamos, se acabó, no existe, es la verdad. Y yo, en el alto mando político de la revolución, junto al alto mando político de la revolución unificado, unido, decidimos tender nuestra mano a este sector de la oposición para entablar negociaciones de paz, para que ellos se incorporen al camino constitucional, al camino electoral, al camino democrático. Ya tuvimos un primer logro. Las elecciones del 21 de noviembre del año 2021, hace un año, fue el primer logro. Y fíjate qué importante, que en esas elecciones ya ellos lograron ganar de 23 gobernaciones, mejor dicho, de 24 grandes cargos que se disputaron, incluyendo la alcaldía de Caracas. De 24 ellos lograron ganar ya 4 cargos importantes. La gobernación del Zulia, quizá el cargo más importante que tenga esta plataforma unitaria de Venezuela, la PUVE. Ya ellos se incorporaron, Jorge. Con la firma del acuerdo en el año 2021, logramos atraerlos al camino electoral y sacaron el 28% del electorado. Creo que es un dato importante. Si las agencias de noticias, los medios de comunicación internacionales lo tomaran como un dato de la realidad venezolana para que no se dejen engañar. Si el secretario Borrell de la Unión Europea le llegara el mensaje, Borrell, tu gente, la que tú quieres imponer en Venezuela, Borrell, como gobierno, la que tú quieres imponer como cabeza de playa para dominar a nuestro país, someter a nuestro país, tu gente, Borrell, tu gente representa en las elecciones el 28%. Es una oposición, es un sector del oposicionismo en Venezuela que tiene una votación del 28%, que ha quedado muy derrotada por su fracaso, sus aventuras, y que nosotros le tendimos la mano para traerlos, como los hemos traído, al camino electoral, al camino constitucional, para sacarlos del camino de la conspiración, del intervencionismo, del terrorismo. En ese marco es que se dan estas negociaciones. Estamos negociando con los representantes de los secuestradores. Estamos negociando con los enviados de los secuestradores. Y se ha logrado firmar un acuerdo
con los representantes de los secuestradores del dinero de Venezuela para repatriar 3.000 millones de dólares para invertirlo en electricidad, en agua, en educación, en salud y en mitigar los daños de las lluvias torrenciales. Ese plan se ha hecho de manera especial. El propio Consejo de Vicepresidentes de Gobierno, presente en esta rueda de prensa mundialista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los vicepresidentes Tarek El Aissami, el general en jefe Vladimir Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, el vicepresidente de Planificación Ricardo Menéndez, el vicepresidente de lo social Mervin Maldonado y especialísimamente la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud han hecho el plan. ¿Dónde se va a invertir? ¿Por qué se va a invertir ahí? Para rescatar de quienes nos secuestraron el dinero a los venezolanos, el dinero que te pertenece a ti, que me escuchas, que me ves, ese dinero no le pertenece a Maduro, ese dinero le pertenece a María, a Pedro, a José, a Carmen, a Josefina, a ti, hombre y mujer de a pie, ese dinero es tuyo y lo secuestraron en el año 2018, 2019, 2020. ¿Ustedes saben cuántos recursos nos han secuestrado? Entre 24.000 a 30.000 millones de dólares le han congelado, le han bloqueado, como dicen ellos, para proteger ese dinero, le han secuestrado a Venezuela. Entre 24.000 a 30.000, señora vicepresidenta. Entre cuentas bancarias líquidas y activos. Recientemente Venezuela recuperó un activo muy importante y ya está en viento en popa produciendo. La empresa Monómero, ya en manos de quien tiene que estar su dueño legítimo, PDVSA, Pequibén. Y ya la empresa Monómeros está, mira, funcionando, la quebraron, la destruyeron totalmente y los medios de comunicación internacionales callaron, guardaron silencio. La saquearon, la robaron, destruyeron Monómero. Y llegó el gobierno de Venezuela con PDVSA y Pequibén y ya la puso a tono en producción, a prestar su servicio. Entonces un dato muy importante. Estamos recuperando 3.000 millones de dólares de un monto superior de 24.000 millones de dólares o más. Ya hemos hecho el plan para los 24.000 millones de dólares. El plan está elaborado a detalle para invertirlo en las necesidades de nuestro pueblo. Está hecho a detalle el plan, a detalle. En cualquier momento pudiera dar una rueda de prensa a la Comisión de Diálogo y explicarle a nuestro pueblo que nuestro pueblo tiene que estar siempre muy bien informado. Explicarle a nuestro pueblo el plan a detalle para los 24.000 millones de dólares que debemos rescatarlos todos. Hemos firmado un primer acuerdo con esta oposición. Ese acuerdo se negoció en secreto en Venezuela durante meses, largas jornadas de reuniones. Yo quiero felicitar a nuestra comisión de 3 mujeres, a la comisión que nos representó en la mesa de trabajo social de manera espectacular, ¿no? Quiero saludar y felicitar su capacidad profesional, científica, técnica, que de manera espectacular llevaron a esa mesa de diálogo, donde había 3 miembros del gobierno bolivariano y había 3 miembros de la
Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUVE. Nuestras 3 representantes fueron 3 mujeres. Nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, la ministra Diva Guzmán y la defensora de derechos humanos, Camila Fabri Saab, esposa del diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí en esa mesa se llegaron a todos los acuerdos a detalle. Yo quisiera que el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, le explicara a nuestro pueblo, que está en sintonía total en este momento, alta sintonía de esta rueda de prensa de cierre de año, de esta rueda de prensa mundialista, le detallara todos estos elementos de las conversaciones secretas con los miembros de esta oposición venezolana, el trabajo que hizo la Comisión Técnica en lo Social, los acuerdos y, bueno, el clima que se desarrolló en México, por favor. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, en primer lugar, el elemento inicial de este acuerdo firmado es que por la vía del acuerdo que se firmó queda completamente fenecida, enterrada. Este es el certificado de defunción de la llamada aventura guaidocista, porque cuando algunos países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica celebran la firma del acuerdo social para recuperar dinero que nos bloquearon, que nos robaron, que nos congelaron a la República Bolivariana de Venezuela, están de algún modo reconociendo que ese expediente de golpes de Estado, de intentos de asesinato al presidente de la República, de intentos de invasión, de montar un gobierno títere paralelo, pues sencillamente fracasó rotundamente por la resistencia del pueblo de Venezuela y de su gobierno, y definitivamente reconocen, es como una especie de acta de rendición, es como una especie de capitulación a toda la experiencia guerrerista que ellos habían intentado sembrar en los años 19, 20 e incluso en el año 21. En segundo lugar, presidente, es un reconocimiento por parte de este sector que usted haya identificado muy bien de la oposición venezolana, de esta fracción de la oposición venezolana, es un reconocimiento que en Venezuela hay un solo gobierno, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside Nicolás Maduro, porque el encabezado del documento dice entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y luego algo bien interesante, que ellos no se reconocen como la oposición venezolana, es decir, la forma como lo nombra el señor Borrell o como lo nombran algunas agencias de medios extranjeros, no es la forma como ellos se denominan, porque ellos hubieran podido haber señalado, solicitado que se firmara entre el gobierno y la oposición, pero ellos saben que no son la única oposición en Venezuela, por eso está firmado entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y una porción llamada Plataforma Unitaria de Venezuela. En segundo lugar, es muy importante que por primera vez este sector extremista de la política venezolana reconoce la existencia de las sanciones y la existencia de dinero congelado que pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Hay una inexactitud, y lo tengo que señalar, que ha hecho el doctor Gerardo Blay de la Plataforma Unitaria cuando dice que son fondos protegidos. Eso no dice, en ninguna parte de ese documento dice fondos protegidos, dice fondos congelados a la República Bolivariana de Venezuela, y se conforma con representación de la delegación del gobierno bolivariano y de la delegación de la Plataforma Unitaria, se conforma un grupo para atender el sobrecumplimiento, y para las personas que miran esta rueda de prensa, el sobrecumplimiento se refiere a todas las acciones agresivas derivadas de las sanciones. Es decir, que por primera vez, en negro sobre blanco, en escrito y firmado por los delegados de este sector de la oposición, reconocen los efectos nocivos graves de las sanciones y el sobrecumplimiento sobre la economía de Venezuela y sobre la vida social de Venezuela. En tercer lugar, es un acuerdo social completamente diseñado por los técnicos del gobierno bolivariano, por los técnicos en salud, en electricidad, en agua, en educación y en tratamiento y mitigación de riesgo. Es un acuerdo, como usted bien dijo, que se definió acerca de cuáles eran las necesidades más sentidas de la población de Venezuela,
la plataforma unitaria desde el primer día señalaba que ellos preferían discutir temas políticos y temas electorales, y nosotros fuimos muy enfáticos en razón de la orientación que usted dio, que la primera cosa que saliera, el primer acuerdo que saliera, la primera resolución de esta mesa de diálogo tenía que ser para la atención directa del pueblo de Venezuela. Y por vía de este acuerdo y por vía de estos fondos, presidente, vamos a recuperar 2.300 escuelas de manera integral en todo el territorio nacional. Vamos a cumplir con el plan de inmunizaciones total de todas nuestras niñas y de todos nuestros niños. Vamos a obtener medicamentos para la atención de 60.000 pacientes con cáncer, tratamiento para pacientes VIH-Sida. Vamos a recuperar todo el sistema de radioterapia a nivel nacional. Vamos a recuperar 11 bancos de sangre, vamos a recuperar hospitales materno-infantiles, vamos a aumentar la generación eléctrica en 465 megavatios, vamos a recuperar transformación, transmisión eléctrica. Es decir, las heridas que ellos generaron, las heridas que se derivan del bloqueo, las medidas que se derivan de las heridas que se derivan de las sanciones, pues hay ahora una posibilidad de recuperación en base a la atención que se ha hecho. Y lo último que quería decir, presidente, es que se ha dicho mucho que son fondos administrados por Naciones Unidas. A pesar de que se crea un fondo, en efecto, se crea un fondo de Naciones Unidas, porque fue el mecanismo financiero que se ideó para atender esta situación, lo cierto es que toda la administración de estos fondos será basada en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los órganos rectores serán los Ministerios del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Electricidad, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, que son quienes han diseñado con sus técnicos y han acordado en efecto con los técnicos de la plataforma unitaria todos estos proyectos. A lugar la intervención del doctor Jorge Rodríguez. Esperemos que los acuerdos se cumplan, que este acuerdo trabajado de manera detallada durante meses. Nosotros estamos preparados para firmar este acuerdo desde hace 8 semanas, pero las contradicciones internas en el seno de la oposición, las guerras internas, las peleas entre ellos, las peleas de ellos con Jane Story y las peleas con el gobierno de Estados Unidos, las presiones que el gobierno de Estados Unidos ejerció sobre Luis Aquiles Moreno, sobre Freddy Guevara, sobre Gerardo Blay. Bueno, todas esas presiones, peleas, diferencias, desacuerdos, desarmonizaron el rumbo para firmar este acuerdo hace 8 semanas, 6 semanas, 4 semanas, hasta que al final se firmó el sábado pasado, 26 de noviembre de este año 2022. Es un buen paso. Con este acuerdo, hemos dado un buen paso de diálogo, de entendimiento y un buen paso para recuperar los recursos congelados, secuestrados en el exterior. Es un buen paso. Es demostración que actuar en el marco de la Constitución para buscar la paz en la diversidad de la oposición, para dialogar con todos los sectores de la oposición, es el camino correcto. Y nosotros debemos mantenernos en el camino del diálogo, del entendimiento, de la paz, de la recuperación de Venezuela. Venezuela ha sido sometida estos años a 763 sanciones o medidas coercitivas unilaterales contra toda la sociedad, contra toda la economía, contra el petróleo, contra las empresas fundamentales del Estado. A Venezuela le han cerrado las puertas de toda la banca mundial. Venezuela no puede ir a pedir un crédito en ningún banco mundial, o del mundo, mejor dicho. Fue lo primero que hicieron, cerrarnos las puertas de la banca mundial. A Venezuela le secuestraron y le cerraron todas las cuentas bancarias que teníamos en el mundo. Es como alguno de ustedes saliera ahora para la calle y fuera a un restaurante
a almorzar o más tarde a cenar y cuando fuera a pagar le apareciera su cuenta bancaria congelada y no pudiera pagar, pues tendría que buscar a alguien que le pague la cuenta. A Venezuela le congelaron todas las cuentas y además Venezuela no puede abrir cuentas bancarias en el mundo porque está perseguida, torturada. ¿Por quién? Por los Estados Unidos de Norteamérica, por Europa. 763 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales, las llamo yo, sanciones criminales, medidas criminales unilaterales, que están vigentes, todas están vigentes, pero así todo, nosotros no nos pusimos a lloriquear, hicimos la denuncia, la seguimos haciendo, pero no es tiempo de lloriqueo, es tiempo de acción, 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 es tiempo de construcción, es tiempo de perseverancia, es tiempo de renacimiento, de refundación, y aquí vamos pues, sacando pecho, viendo el futuro, el horizonte, con grandeza, recuperando nuestra patria con esfuerzo propio, a pesar de las medidas criminales unilaterales y las sanciones, recuperando nuestra patria con trabajo unido, unitario, de toda la sociedad. Si hay una cosa repudiada en Venezuela, de acuerdo a todas las mediciones y encuestas, el 84% de los venezolanos y venezolanas repudian todas las sanciones de Estados Unidos y Europa, las detestan, son vomitivas. Hay un consenso nacional de más del 84% de los venezolanos y venezolanas de repudiar las sanciones y de repudiar a quienes pidieron las sanciones. Así que creo que ha sido un paso estelar, necesario, y quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez, a toda la comisión de diálogo, porque han firmado un acuerdo histórico para nuestra república, para nuestro país. Bueno, quedo a la orden de ustedes para sus preguntas. Así es, señor presidente. La primera pregunta la realiza Héctor Pereira por la agencia EFE de España. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Héctor. Sí. El acuerdo firmado entre el gobierno y la plataforma unitaria habla de unos 3.000 millones de dólares, usted lo ha repetido. Quería saber si podía precisar los países exactos de dónde procederán esos fondos, porque es una información que no hemos podido obtener los periodistas. Quería aprovechar también para preguntarle acerca de su reunión pasada acá en Caracas con el presidente colombiano Gustavo Petro. Usted entonces se mostró a favor de que Venezuela volviera al sistema interamericano de derechos humanos. Desde entonces quisiéramos saber qué pasos ha dado Venezuela para ese retorno y cuándo estiman volver a ser miembro pleno de la CIDH. Y una pregunta más, presidente. El pasado 1 de octubre, Venezuela excarceló a 6 empresarios de nacionalidad estadounidense y Estados Unidos excarceló a 2 venezolanos que estaban presos en Nueva York con una condena por narcotráfico. Quisiéramos saber cómo se logró este proceso de canje y qué ha sido de los liberados desde entonces. Muchas gracias. Correcto, bueno, los 3.000 millones precisamente se ha nombrado una comisión de verificación de los acuerdos. Esa comisión de verificación de los acuerdos le corresponde ahora ir país por país y banco por banco. Se tiene estimado que son unos 24.000 millones de dólares, por lo menos. Te doy un dato. Citgo ha dado dividendos en el año 2019, 2020, 2021 y va a dar dividendos ahora 2022. Ahí podría haber acumulado por lo menos 4.000 millones de dólares a 1.000 millones anuales de la empresa Citgo que le pertenece a Venezuela, y todo lo que dé tiene que ser para los venezolanos y venezolanas, no puede ser para repartírselo a este grupo de sanguijuelas y bandidos y ladrones y saqueadores.
Así que esa comisión de seguimiento va a identificar para ir liberando los recursos. Liberación 1, liberación 2, liberación 3. Y en el momento que se vayan liberando recursos, la comisión de diálogo, de manera responsable, informará a la opinión pública nacional e internacional. Está en fase, en proceso. Ahora estamos en la fase de verificación que se cumplan los acuerdos. Es vital. Acuerdo negociado, acuerdo firmado, acuerdo supervisado, acuerdo por cumplir. Ojalá podamos decir muy pronto acuerdo cumplido y seguir avanzando en nuevos acuerdos para liberar todos los recursos y para lograr algo que vamos a lograr, Héctor, más temprano que tarde, que se libere a Venezuela de todas las sanciones criminales, 763 sanciones criminales que están como una espada sobre el cuello y la yugular de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Se libere pues a Venezuela y Venezuela recupere su estatus de país libre de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales. Sobre la segunda pregunta, tuvimos una muy buena conversación en la visita que nos hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nosotros hemos estado trabajando, la Cancillería ha estado trabajando todo este tema del sistema interamericano. Ese es un sistema muy permeado por los intereses imperialistas de Washington, lamentablemente. Fíjate tú que todos los países del hemisferio somos suscriptores del pacto que crea el sistema interamericano, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Héctor, ¿y tú sabes cuál es el país que no lo ha firmado y que no forma parte de ese pacto? United States, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tú sabes que el país que más influye y que más nombra magistrados y que más plata pone y que pone los recursos para que funcione la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana y que tiene más influencia, los Estados Unidos de Norteamérica. Cosas, contradicciones del sistema interamericano que están siendo evaluados. Lo que te puedo decir es que todo eso está siendo evaluado con mucha seriedad, con mucha seriedad. Y sobre la tercera pregunta, bueno, efectivamente hubo un intercambio de prisioneros entre dos gobiernos, como normalmente se hace, como hace Rusia con Ucrania, como hace Estados Unidos con Irán, y bueno, no sabría decirte cuál es el destino de las personas que fueron intercambiadas. Pero bueno, forman parte de los acuerdos internacionales que normalmente los gobiernos pueden llevar a cabo. En representación de los medios privados de Venezuela, formula la siguiente pregunta Liz Flores de Venevisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. En principio, quisiera saber si tienen alguna estimación de cuándo podrán comenzar a ser liberados los fondos de Venezuela que usted dice que están secuestrados, si tienen alguna estimación con respecto a esto. Quisiera conocer mayores detalles sobre la situación de Citgo en el marco de la mesa de diálogo. Le hago esta pregunta porque, de acuerdo a la información oficial que ustedes han venido manejando en los últimos años, a través de Citgo se financian programas sociales importantes como de trasplantes de órganos para los niños, y quiero saber cuál es la situación de Citgo, si existe la posibilidad que esta empresa pueda regresar realmente a Venezuela. Y en tercer lugar, presidente, quiero conocer cuál es su expectativa del impacto que puede tener el clima de diálogo y de paz en la economía venezolana. Y si se logra quitar las más de 700 sanciones que existen en el país,
¿Qué impacto puede tener esto en los planes económicos de su gobierno? Por ejemplo, el plan que está destinado a la recuperación del salario de los trabajadores. Correcto, muy buenas preguntas. Bueno, mañana va a haber la primera reunión de la Comisión de Seguimiento y ya se podrá ir determinando cuándo van a hacer la liberación de los recursos. Nosotros aspiramos que esto sea inmediato, ya, ahora en diciembre. Se liberen los más de 3.000 millones de dólares, lleguen a las cuentas y comiencen a financiarse inmediatamente todos los proyectos de electricidad, agua, educación, escuelas, liceos, salud, consultorios y mitigación de los daños de la lluvia. Por ejemplo, el caso Tejería, este dinero vendría a invertir en la recuperación urbana de Tejería y en la construcción de viviendas para Tejería. En el caso de El Castaño, también la recuperación, canalización de todas esas aguas que están por allí. Y el caso de Mérida, donde se han caído una decena de puentes. Nosotros aspiramos que no se dilate, no se retarde por ninguna razón el cumplimiento de este acuerdo. Por este acuerdo los mediremos. Dice la Biblia, por sus obras los mediréis. Por este acuerdo los mediréis a ellos, hasta dónde tienen capacidad para cumplir la palabra dada y la palabra firmada, porque está dada y firmada. Nosotros no estamos inventando. Yo no vengo aquí a inventar, mira, llegamos a un acuerdo con un sector de la oposición que representa al gobierno de Estados Unidos y firmamos algo. No, aquí está la prueba de que firmamos. Aquí están las firmas, ustedes lo pueden ver. ¿La quieren ver otra vez? Aquí están. Allí está la firma. En Ciudad de México, a los 26 días del mes de noviembre del 2022, por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, jefe de delegación, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Francisco Torrealba, y sigue la lista, por la Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUVE, Gerardo Bley, jefe de la PUVE, Roberto Enríquez, Stalin González, aquí están y siguen en firma. Solo esperamos que esto se cumpla y se cumpla de manera expedita, que se cumpla de inmediato y por su cumplimiento os mediréis, Gerardo Bley. Te vamos a medir por el cumplimiento de este acuerdo. La seriedad de su palabra, pues. Sobre Citgo, la empresa Citgo es propiedad de Venezuela y es uno de los elementos vitales para continuar avanzando en las negociaciones, que Citgo se le regrese a Venezuela, completamente, libre de polvo y de paja, y que los dividendos que ha dado Citgo, señora vicepresidenta, en el año 2019, 2020, 2021 y 2022 sean liberados a cuentas venezolanas para inversión social. Los dividendos de Citgo, lo exigimos desde ya. Y el doctor Jorge Rodríguez, como líder revolucionario y miembro del alto mando político de la Revolución Bolivariana, jefe de la delegación de Venezuela, debe exigir que se regrese Citgo y se regresen los dividendos de todos estos años que ha dado Citgo como empresa comercial, como empresa productiva. En tercer lugar, Liz Flores, de Venevisión. ¿Qué impacto tiene para el clima del país? Yo diría muy positivo. Un impacto chévere tiene para el clima nacional. Nosotros hemos conquistado, Liz, la paz en estos años. Nos costó conquistar y establecer la paz. Hay que ver por lo que hemos pasado, Liz. Las guarimbas de 120 días 2017.
el sabotaje al proceso electoral 2018 y el intento de matarme el 4 de agosto de 2018. El intento de imponer con disturbios y violencia un gobierno paralelo en Venezuela 2019. El intento de invasión de Venezuela 2020 en medio de la pandemia. Y todo lo que hemos pasado 2021. Pero logramos la paz. Es un logro. La paz ya es un logro. Y el impacto directo de estas conversaciones es que consolida el clima de paz y recuperación del país. Yo agradezco mucho a la Plataforma Unitaria de Venezuela que esté reincorporándose en los caminos de la armonía democrática, del respeto a las instituciones, de las libertades públicas, del reconocimiento del gobierno nacional, del diálogo permanente. Agradezco a toda la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela por los diálogos, por la firma de este acuerdo y agradezco de antemano por su cumplimiento. Tiene un gran impacto. Y tú preguntas, ¿qué impacto tendría el levantamiento de todas las sanciones? La recuperación acelerada, completa de la economía y el impacto social directo que volveríamos a los tiempos de tener los salarios más altos de América Latina, como los tuvimos. Venezuela tuvo los salarios más altos de América Latina del año 2004 al año 2015. 11 años. 11 años. Recientemente, en las palabras que le di en el aniversario de la aviación militar bolivariana, a todo el personal militar y civil de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, el domingo pasado 27 de noviembre, que se cumplieron 102 años de fundación de nuestra Fuerza Aérea y 30 años del nacimiento de la aviación militar bolivariana como aviación antioligárquica y antiimperialista. Yo clasifiqué en 4 etapas lo que hemos vivido estos 30 años. Y me atrevo a decirla hoy otra vez. La primera etapa de 1989 a 1999. La pudiéramos caracterizar como la etapa de la insurgencia antiimperialista y antioligárquica del pueblo, la etapa de las rebeliones populares, militares, antiimperialistas, antifondomonetaristas y antioligárquicas. Muchos de ustedes eran muy jóvenes, no pueden recordar hace 30 años exactamente lo que vivimos, el Caracazo, el 4 de febrero, el 27 de noviembre, la lucha contra el neoliberalismo, las privatizaciones, la represión. Ah, Cilia, aquí está mi esposa Cilia Flores. Mi esposa Cilia Flores. Le allanaban la casa todos los días. Estuvo preso como 10 veces, perseguida, torturada. Cilia. Luego se convirtió en la abogada del comandante Hugo Chávez en la cárcel. Perseguida. Ella era abogada, muy exitosa, Cilia, siempre, litigante. Y le robaron 3 carros que le pertenecían, no aparecieron nunca los carros. Cilia, le perseguían Jorge, le perseguían a Cilia, los clientes de Cilia. Tarek, padrino. Y entonces iba la policía política para entonces, la DICIT, y tocaba a un cliente, a otro, de los clientes de una abogada litigante, pues. Y le decían, si usted sigue con la abogada Cilia Flores, usted va a perder su caso en el tribunal. Entonces llegó un momento que Cilia no tenía ni un cliente. Nos congelaban las cuentas, lo recuerdo. Detalles, pues, cosas que uno pasó. A mí me pasó eso que le estoy diciendo. Una vez invité a Freddy Bernal y a Cilia por algo que había sucedido bonito, positivo, no me acuerdo, íbamos a celebrar algo. Y nos fuimos a un restaurancito en El Paraíso, que todavía existe ya. Y invito yo. Y ese día me tocaba cobrar, yo era trabajador del metro, cobraba lo que se llaman los aguinaldos.
Y bueno, invitaba, pues, yo invitaba. Y nos sentamos a comer, pim, pum, pa. Comimos, pim, pum, pa. Nos tomamos alguna gaseosa, algo con gas. Win, win, win. Pim, pum, pa. Win, win, win. ¿Ah? Y cuando venía el momento de pagar, saco yo mi tarjeta, pago yo. Pum. Pongo mi tarjeta ahí. Y se va el mesonero y regresa. Esta tarjeta no tiene plata. No puede ser, yo acabo de cobrar el aguinaldo. No tiene nada. Afortunadamente había un cajero del Banco Mercantil, todavía el Banco Mercantil existe. Mi cuenta, la cuenta en el metro de Caracas nos la ponía en el Mercantil. Y yo fui y metí la tarjeta de Elsie. Y en vez de tener 70.000 bolívares, que era lo que debía tener, yo le debía al banco 70.000 bolívares. Bueno, cuando regresé, Freddy Bernal y Cilia se burlaron de mí. Lo confieso aquí. Lo cual originó en mí una gran molestia. Al otro día, fui al banco y me dijeron, no, es que a usted le congelaron la cuenta. Porque usted está botado del metro, me habían botado del metro y me congelaron la cuenta. Y no solo que no tenían mi plata, sino que me pusieron a deberle al metro. Yo como que estoy entrenado para esto, pues. ¿Ah? Entonces, si nosotros seguimos avanzando por el camino del diálogo, del entendimiento, consolidamos la paz y la independencia, le decía yo en el aniversario. Y la primera gran etapa fue esta etapa de resistencia, o mejor dicho, de rebelión del pueblo contra la Cuarta República, de rebeliones antiimperialistas, año 89, año 99. La segunda etapa, pudiéramos decir, la etapa de refundación de la patria, encabezada por nuestro amado comandante Hugo Chávez, de 1999 hasta el 5 de marzo del 2013, día de su partida. Esplendorosa, dura, de lucha, sí, de lucha, de batalla permanente que le tocó a nuestro comandante, enfrentar golpes de Estado, sabotajes petroleros, intentos de magnicidio, persecución mundial, claro que le tocó. Pero Venezuela tuvo los mayores ingresos gracias a la gestión de nuestro comandante en la OPEP, y todos los ingresos se convirtieron en salud, Misión Barrio Adentro, en educación, Misión Robinson, Riva, Sucre, en vivienda, Gran Misión Vivienda Venezuela, en alimentos, Gran Misión Alimentación, y en salarios. Venezuela disfrutó del año 2004 en adelante hasta el 2015, disfrutó del salario mínimo más alto del continente latinoamericano caribeño. Después vinieron las sanciones y vino la tercera etapa, que yo la ubico modestamente. Quizás los intelectuales, los historiadores, los analistas, los geopolíticos pudieran perfeccionar este análisis. Lo ubico desde la partida de nuestro comandante Chávez, que empezó esta ofensiva brutal del imperialismo hasta el año 2021. 2013-2021, la etapa de la resistencia del pueblo de Venezuela a las sanciones, a las agresiones, a las amenazas. Y bueno, quedaron las heridas ahí de 763 sanciones. Nosotros pasamos un año de tener 56.000 millones de dólares de ingresos petroleros, al otro año tener 700, nada. Nada. Y aprendimos a hacer mucho con poco. Y a perseverar. Y cuidar la alimentación del pueblo con los CLAP. Y cuidar la salud del pueblo con la misión Barrio Adentro 100%. Y cuidar la educación del pueblo y seguir avanzando en las grandes metas de educación pública, gratuita y de calidad. Y cuidar la vivienda del pueblo. Y cuidar el empleo del pueblo. Y cuidar con el carnet de la patria los ingresos del pueblo en fase de resistencia. Cuidar al pueblo, y cuidamos al pueblo, y el pueblo resistió, hemos resistido, y ahora hemos entrado
en una cuarta etapa, la etapa del renacimiento nacional. Vamos a renacer por la vía del entendimiento, del diálogo, de la perseverancia, de la lucha, de las buenas políticas públicas. Vamos a renacer. Y si se lograra, como más temprano que tarde tenemos que lograr el levantamiento de todas las sanciones, se aceleraría el renacimiento de la felicidad de un pueblo que tiene derecho a vivir feliz, a ser feliz, y vamos a conquistar ese derecho. Ten la seguridad. La tercera pregunta la realiza el colega Jorge Rueda de la agencia AP de los Estados Unidos de Norteamérica. Buenas tardes, presidente. La agencia AP. Sí. ¿Cómo está Joshua? Bastante bien. Joshua Goldman. Yo creía que iba a venir Joshua a hacer la pregunta. Mira, tú eres una de las pocas personas que usa tapabocas. Y Liz también. Los felicito. Gracias. Hay que seguir cuidándose. Los felicito. Adelante. Presidente, en paralelo con los diálogos en México, Estados Unidos anunció su decisión de ampliar las licencias operativas de Chevron en Venezuela. En todo caso, esta ampliación no incluye la proporcionar a Venezuela ganancias, y se ha dicho de que parte de la venta, o casi toda la totalidad de la venta del crudo, se destinará a pago de deudas con Chevron. Tomando en cuenta que usted ha dicho que Venezuela tiene heridas económicas todavía, ¿qué tiene de positivo esta decisión desde el punto de vista político, económico, operativo de PDVSA y sus relaciones con las otras empresas internacionales que operan en el país? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que las licencias, todas, las que se conocen y las que no se conocen, que ha dado el gobierno de Estados Unidos para Citgo, sin lugar a duda, van en la dirección correcta, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela. Las licencias de Chevron, corrijo. Las licencias dadas por el gobierno de Estados Unidos, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales sobre la industria petrolera. Venezuela tiene derecho a la libertad económica, a la libertad de comercio, a la libertad de producción. Se intenta montar sobre Venezuela un modelo neocolonial o colonial, donde un país diferente saca unas sanciones y le dice a todos los países del mundo: este país no puede producir ni vender petróleo. Solo dice Estados Unidos. Venezuela no puede producir ni vender, ni nadie en el mundo le puede comprar petróleo. Y punto. ¿Cómo se llama eso, Eduardo? Colonialismo. En siglo XXI. Son sanciones colonialistas, medidas coercitivas unilaterales colonialistas. Y deben ser levantadas todas las sanciones colonialistas sobre la industria petrolera de Venezuela. Todas deben ser levantadas, porque violan los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, porque violan las leyes del libre comercio, de la libre producción, de la libertad económica, violan todas las leyes económicas de la convivencia mundial. De todas maneras, ya el ministro de Petróleo de Venezuela, doctor Tarek El Aissami, ha informado ayer que en los próximos días se van a firmar todos los contratos operativos con la empresa Chevron en el marco de la ley venezolana y de la Constitución, y será muy positivo para Venezuela.
La cuarta pregunta la realiza la colega Andreina Itriago de la agencia Bloomberg de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, buenas tardes, presidente. Le quería hacer 3 preguntas. De cara a las venideras elecciones presidenciales... 3. 3 nada más. No, está bien, pero para irlas anotando poco a poco. Chévere. Ajá, La primera es si de cara a las venideras elecciones presidenciales el gobierno venezolano está dispuesto a negociar condiciones electorales con la plataforma unitaria en la mesa de negociación de México. ¿Cuándo está previsto que inicien esta fase de discusiones políticas? Y si una vez que lo hagan, el gobierno venezolano elevará alguna propuesta puntual de cuándo deben celebrarse dichas elecciones presidenciales. Eso por una parte. Por la otra, y haciendo seguimiento a la pregunta anterior de mi colega, tras el otorgamiento de la licencia Chevron y los acuerdos que trabajan con el Ministerio de Petróleo venezolano, queríamos confirmar si un primer envío a los Estados Unidos estaría saliendo a finales de diciembre, como ha trascendido. También preguntarle, luego de esto, cuánto planean que Chevron exporte mensualmente contra pago de deuda y a cuánto están estimando ustedes que podrá aumentar la producción de Venezuela en 6 meses. Y finalmente, en relación con Citgo, quisiera preguntarle si han evaluado la posibilidad de utilizar los recursos a los que ha hecho referencia para llegar a un acuerdo con los acreedores y conservar la empresa ante el proceso de venta ordenado por un tribunal norteamericano. Muchas gracias. 3 buenas preguntas. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos varias líneas de diálogo, pudiéramos decir, en varias dimensiones. Tenemos un diálogo económico con todos los actores económicos del país, con los cuales hablamos de planes de crecimiento, planes comerciales, y hablamos todos los días. La vicepresidenta ejecutiva no deja de asistir a eventos que se haga de cualquier gremio empresarial y dialogar con ellos. Hoy por hoy puedo decirte que estamos dialogando con todos los sectores económicos del país, todos, grandes, pequeños, medianos, de todos los tamaños y de todos los sectores. Tenemos un diálogo sociocultural, pudiéramos llamarlo, con todos los sectores también sociales del país, con la clase obrera, con los movimientos feministas, con los movimientos juveniles estudiantiles, con todos los movimientos sociales del país, permanentes, para la elaboración de leyes, la elaboración de políticas públicas. Yo activé algo llamado el 1x10, que es un gran sistema de diálogo con la sociedad para recibir las denuncias diarias de problemas de agua, electricidad, educación, salud, que tiene el pueblo. El 1x10 es una cosa maravillosa y forma parte de ese diálogo permanente para escuchar a la gente. Y en el campo político tenemos diálogo con todas las oposiciones. Nosotros en los próximos días vamos a activar el diálogo con todas las oposiciones para ir visualizando los escenarios electorales futuros de Venezuela e ir avanzando en la ampliación de las garantías que tenemos que acordar, consensuar, para que las elecciones sean verdaderamente libres, transparentes y justas. Con todos los sectores vamos a hablar, con la plataforma unitaria de Venezuela en su momento. Primero tenemos que ver si cumplen o no cumplen su palabra, pero con todos los demás sectores, ¿no? Con la coordinadora democrática, llamada así, la Alianza Democrática, ¿no? Vamos a establecer diálogo muy pronto. Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Cambiemos, Alianza Progresista, Avanzada Progresista. Ellos sacaron el 40% de los votos en las elecciones del 21 de noviembre pasado, del año pasado. Con ellos tenemos diálogo permanente y vamos a reactivar la mesa de diálogo inclusivo, de diálogo integral. Hay líderes, por ejemplo, como el líder Antonio Ecarri, que tiene también una agrupación. Yo nunca en mi vida me he visto con Antonio Ecarri. Me gustaría establecer un diálogo, Jorge Rodríguez, con Antonio Ecarri y las fuerzas políticas que él representa. Sacó una votación muy importante en la capital de Venezuela y además tiene un conjunto importante de alcaldes que ganó en el país. También está una organización llamada Fuerza Vecinal,
¿no?, con la cual me he reunido y quisiera volver a reunirme ya completamente, que ahora sea público, que no sea secreto, que no sea sin medios de comunicación, no, a la luz pública, y conversar civilizadamente. Ahí está el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, que quiere ser candidato presidencial. Está el alcalde de Baruta, ese muchacho me cae muy bien, el alcalde de Baruta. Darwin González, saludo Darwin. Tenemos que volver a vernos. Está el alcalde de Lecherías, Manuel Ferreira, que lo vi ayer, lo saludé. Convivencia democrática, debate democrático, cada quien en su espacio, cada quien tiene su espacio. Entre otros sectores de la oposición. Ahí nombré ¿cuántos? 4. Vamos a dialogar, porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela. Libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones, o hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. Que las quiten todas, que se las lleven todas, para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la Constitución determine. Y el Consejo Nacional Electoral como órgano rector. La palabra que diga el Consejo Nacional Electoral, palabra sagrada. Eso sí, nosotros vamos a buscar, doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Negociación de Paz de Venezuela, nosotros vamos a buscar las mejores condiciones para que haya elecciones libres de sanciones. Las mejores. Segunda pregunta, sobre Chevron. No quisiera yo abrogarme la vocería sobre el tema de Chevron, porque es una vocería muy técnica y esa vocería se la dejo al Ministerio de Petróleo. Lo que sí te puedo decir, como le dije a Eduardo, es que los contratos que se van a firmar en el marco de la ley y de la Constitución serán muy positivos para ambas partes. Será ganar-ganar. Gana Venezuela y gana Chevron y gana el mundo. Porque ustedes tienen que acordar conmigo que la idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump. Y la están pagando. Porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial, tiene la principal reserva internacional de petróleo del mundo y tiene la 4ª reserva internacional de gas. Venezuela debe estar en la ecuación energética del mundo de todas, duélale a quien le duela. No nos pueden sacar, tenemos que estar allí. Somos una gran potencia petrolera y vamos a ser una potencia gasífera. Y vamos a ser, más temprano que tarde, una potencia petroquímica también. Es la realidad de Venezuela. Dios, cuando creó el mundo, le dio esta bendición a Venezuela. Petróleo, gas y todo, pues. Oro, diamante, hierro, agua, tierra y al pueblo. Lo más hermoso que nos dio Dios al pueblo de Venezuela y su nobleza. La belleza de su carácter. Así que somos parte de la ecuación energética del mundo y no nos van a poder sacar. En esta situación que ha creado el conflicto armado en Ucrania, ahí está la realidad. Venezuela entró en el debate desde los primeros días que empezó el conflicto armado, empezó el 24 de febrero y ya el 5 de marzo teníamos una delegación aquí de Estados Unidos. Y el 6 y 7 de marzo teníamos delegaciones de Europa. Y Venezuela no le pone condiciones ideológicas o políticas a nadie en el mundo para venderle petróleo. Nuestro petróleo es libre. Lo producimos y se lo vendemos a quien lo necesite. No al que piense y sea bolivariano, marxista-leninista, revolucionario, rojo-rojito. Si no eres bolivariano y rojo-rojito no te vendemos petróleo. No, le vendemos petróleo, gas, petroquímica, le vendemos todo lo que haya que vender a quien lo necesite en el mundo al precio justo.
en base a contratos que respeten la legislación venezolana, como lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Siempre ha sido así, siempre será así. Aquellos que ideologizan las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones internacionales, son los extremistas tipo Donald Trump, que ideologizó todo y pretenden seguir ideologizando y chantajeando a un país como Venezuela. ¿Ah? Inaceptable. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, políticas y del derecho internacional, inaceptable. Así que yo le dejo la vocería de Chevron al Ministerio del Petróleo, que sigue informando como ha empezado a informar. Sobre el tema de los acreedores de Citgo, son absolutamente ilegítimos. Es una extorsión, es una estafa lo que han hecho los autodenominados acreedores de Citgo. Citgo es una empresa que nos deben regresar de manera limpia, sin chantaje de acreedores ilegítimos. Citgo le pertenece a Venezuela y debe regresar a manos de sus dueños originales. Y debe corregirse esta tremenda irregularidad, esta tremenda ilegalidad que cometió el gobierno de Donald Trump de robarse la empresa Citgo, de secuestrar la empresa Citgo, de quitarle a la empresa Citgo a sus dueños originales, que es el pueblo de Venezuela. No es Nicolás Maduro el dueño de Citgo. Ahí están los documentos, en los registros de Texas, allá en Dallas, ahí está, en los registros comerciales. El dueño de Citgo es la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, es la República Bolivariana de Venezuela. Y la tienen secuestrada. La tienen que regresar, más temprano que tarde, sin acreedores. Y todo lo que produce Citgo y todos los dividendos de Citgo le pertenecen a Venezuela, no a unos acreedores ladrones que pretenden apropiarse de una propiedad, valga la expresión, que solo le pertenece a Venezuela. La quinta y última pregunta por el día de hoy la formula Madeleine García de Telesur Venezuela. Hola, ¿cómo está, presidente? Saludos a todos. Quisiera saber finalmente si cree que es el principio de fin entonces de estas medidas coercitivas unilaterales con este camino que ustedes han emprendido. Y si estaría listo este camino o cerrar este capítulo antes de las elecciones previstas en la Constitución. ¿Cuáles son los escenarios internacionales para normalizar esas relaciones con Venezuela partiendo de de las medidas coercitivas? Y si la presencia de Camila Sapp, ¿qué representa allí en esa mesa? Correcto. Bueno, esto es un acuerdo muy importante, es un paso correcto, en la dirección correcta, que permite la liberación de un conjunto de recursos para inversión social. Y señala una metodología correcta, que debe ser aplicada a todos los recursos que están en la misma situación a nivel internacional. Un acuerdo, bueno, entre las partes y el regreso y la liberación de los recursos. Todos los recursos. Desde ese punto de vista se puede tomar la frase de Madeleine, de el principio del fin. Pudiera ser. El principio del fin de las sanciones. Inshallah, diría un árabe. Inshallah. Ojalá. Ojalá. Porque la fórmula es virtuosa. Conversar, entenderse, acordar, firmar y cumplir. La fórmula es virtuosa. Ya existe, la hemos creado. Es algo único en la historia de los países perseguidos y sancionados. Es algo único que se haya firmado un acuerdo de estas características.
y es un impacto importante, son más de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando entre 24.000 y 30.000 millones de dólares que nos tienen protegidos en el exterior, como dicen ellos de manera eufemística, se puede decir, William Castillo, eufemística, los tienen protegidos. Así dicen los secuestradores cuando secuestran a alguien. No, no lo tenemos secuestrado, está desprotegido. Si nos pagas tanto, te lo regresamos. Es un vulgar secuestro. Entonces, ojalá esta fórmula virtuosa pueda servir, de verdad, para nuevos acuerdos y para una liberación definitiva de todos los recursos y para dar los pasos que hay que dar para que Venezuela sea liberada de estas amenazas, de estas sanciones crueles, muy crueles, que lo que han hecho es hacer sufrir al pueblo, pero que no nos han detenido. Porque las sanciones están diseñadas, como lo dice, bueno, aquí hay unos documentos bien completos que ha hecho el Centro Internacional de Inversión de Venezuela. Los números del bloqueo, los voy a publicar en mi cuenta. Los números del bloqueo, 2014 al 2022, 8 años. Relato estadístico de una agresión. Aquí están los detalles en este trabajo científico y también en este documento, a 2 años de la ley antibloqueo, actualización de la metodología sobre las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas impuestas en Venezuela, 2014-2022. Este documento lo hicieron en septiembre de este año. Está muy completo también. Son documentos científicos de una alta factura técnica, estadística, que nos dicen lo que ha sido el daño, el sufrimiento. Pero también nos dice cómo Venezuela empieza a despegar. 2021, 2022. Y cómo tenemos que estabilizar muchos factores de la vida económica, financiera, monetaria del país, para que el despegue sea perfecto, lograr el despegue perfecto, el crecimiento. Yo he venido insistiendo, Madeleine, de manera permanente. Ayer lo hice allá en Lechería. Ayer en la tarde fuimos a la clausura de la edición número 15 de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, FITVEN. Hermosísima, tengo que decirlo y felicitar al gobernador Luis José Marcano, gobernador del estado Anzoátegui, joven líder venezolano, joven líder revolucionario, extraordinario gobernador. Tengo que felicitar a el alcalde de Lecherías, opositor, miembro de Fuerza Vecinal, Manuel Ferreira. Tengo que felicitar a la alcaldesa de Barcelona, Sujei Herrera, la India Sujei. Tengo que felicitar a Nelson Moreno, el alcalde de Puerto La Cruz. Bueno, yo ayer recordé un hecho histórico de Nelson Moreno. Fui mal interpretado por algunos bromistas. Me di cuenta fue después. Nelson Moreno. Los felicito. Porque ayer estuve en Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería. Qué bellezas de ciudades. Bellas, limpias, brillantes, bien pintadas, iluminadas. De verdad, un cambio completo ha habido en un año en Anzoátegui. En un año, un cambio. Ahí estuve en la Feria Internacional de Venezuela. Y allí insistí en algo que tengo que decirlo aquí en esta rueda de prensa internacional de carácter mundialista, rueda de prensa mundialista. Ya viene el juego de Argentina. En media hora exactamente, ya vamos a terminar el juego de Argentina. Pero tengo que insistir, señora vicepresidenta, usted como vicepresidenta y ministra de Finanzas, señor vicepresidente de Economía, ministros de Economía, agentes económicos del país, tengo que insistir, tenemos que avanzar perseverantemente en la construcción de una nueva economía.
en el crecimiento de una economía real nueva, no petrolera, e ir construyendo los circuitos virtuosos y estables, los mecanismos virtuosos y estables de la nueva economía sin depender del petróleo. Es la gran enseñanza de estos 8 años de tortura, persecución, sanciones, la gran enseñanza, pasar la página del modelo enfermo, rentista, dependiente petrolero, a un modelo libre, no petrolero, donde generemos bienes para el pueblo, satisfacer las necesidades, servicios y riqueza, plata, generemos riqueza en bolívares, riqueza en dólares, en yuanes, en rublos, riqueza en petro, riqueza, platica, que circule en circuitos virtuosos, de manera estable con la economía. Todavía tenemos que avanzar mucho todavía. Que no hemos recuperado, sí. Que hay una expansión de la actividad económica productiva, que creció la actividad productiva, sí, pero todavía tenemos unas heridas por ahí que hacen daño. Bueno, estamos empezando el nuevo camino. Tuvimos 120 años de un modelo rentista dependiente, 120 años, establecido, arraigado. Ahora construir un nuevo modelo cuesta, pero las sanciones criminales nos pusieron en las disyuntivas. En las disyuntivas nos obligaron, o lo hacíamos o lo hacíamos, de una u otra manera, o lo hacíamos, y lo hicimos, y lo estamos haciendo, y hay que continuar haciéndolo. La recuperación económica, productiva, comercial, financiera, monetaria de la República, de una república y de un modelo económico no dependiente del petróleo. Miren el concepto, no dependiente del petróleo. Tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste. Los 18 motores, en eso insistí mucho ayer, porque estábamos en la Feria Internacional del Turismo. Y el turismo es uno de los grandes motores que ha despertado así, mira, el turismo. Y anuncié que vamos a reanimar la cartera y vamos a hacer lo que conversamos con aquellos banqueros. Vamos a darles las autorizaciones debidas para que puedan prestar en divisas. Porque el turismo necesita divisas para ampliar la capacidad hotelera, para mejorar los servicios hoteleros, para instalar y ampliar la cantidad de posadas que están surgiendo en el país. En todos lados, chicos, la gente te está montando posadas por aquí, posadas por allá, servicios turísticos. Tenemos que darnos cuenta, Delcy, Tare, hay una explosión del turismo nacional y hay un crecimiento del turismo internacional que está en nuestra frente. El turismo es uno de los grandes motores reales para ese plan de crecimiento. 2023, 2030. Entonces, en ese tema insistí mucho ayer en la clausura de la edición número 15 de la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, que ha clausurado de manera exitosa en esa hermosa ciudad de Lecherías. Ahí estuvimos en Lecherías. Nuestra querida Lecherías está impresionantemente cambiada, Lecherías, de la Lechería que yo conocí en los años 80, 81, 82 del siglo pasado. Hace 40 años otra cosa hoy. Un cambio total. En general, de Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería, que fui lo que recorrí, lo que pude ver. Muy hermosa. Venezuela está muy hermosa, está muy bonita Venezuela. Pero puede estar más bonita todavía. Mucho más hermosa todavía. Claro que sí. ¿Podemos hacer más? Vamos a hacer más. Correcto. Sobre la segunda pregunta, ¿qué significa Camila Sapp en la comisión de diálogo? Significa la esperanza de un futuro mejor. Significa la lealtad de nuestra causa revolucionaria con un gran hombre, Alex Sapp, un gran hombre que lo ha dado todo y lo da todo por nuestra patria, que fue capturado en el momento
y secuestrado en el momento que iba a buscar gasolina, alimentos y medicinas para Venezuela. Eso es lo que significa. Y ha tenido un gran impacto la presencia de Camila desde el punto de vista de las opiniones favorables en las redes, el apoyo en las redes sociales y desde el punto de vista cualitativo, porque tenemos que reconocer que Camila y un equipo que ella encabeza del movimiento Alex Free, tiene una gran calidad y un gran conocimiento de Venezuela. Y llegaron a hacer sus grandes aportes cualitativos para esta comisión de diálogo. Se quedaron locos los opositores de la Comisión Social de Diálogo cuando Camila llegó y tomó la palabra, hizo propuestas, trajo documentos. Se quedaron locos, pues, porque además ellos subestiman a las mujeres. Entonces dijeron, no, Camila es una muchacha joven, esa no sabe nada. No sabe nada, lo sabe todo, para que lo sepan. Así que a Alessat le enviamos nuestro saludo siempre de solidaridad y las bendiciones de un pueblo que lo ama, Eso es lo que significa. Por eso es tan importante este acuerdo que se firmó. Creo que el año 2022 va cerrando de manera positiva y propositiva para Venezuela. Nos esperan años mejores. El año 2023 va a ser mucho mejor para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Nos esperan años de trabajo, de brega, de ver con nuestros ojos cómo Venezuela va reverdeciendo, se va levantando, de ver con nuestros ojos el renacimiento de una patria para la reconquista de sus derechos sociales, para la construcción de la nueva economía no petrolera, para la consolidación de la paz, de la democracia, de la libertad venezolana, para la construcción de los nuevos modelos socioculturales, de nuestra identidad. No somos país colonia de nadie, somos un país orgulloso de nuestra estética, de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra forma de ser. Lo que vienen son tiempos mejores y todos debemos ponernos en sintonía con los tiempos mejores, todos y todas. Venezuela es un país bello, que vale la pena entregarle todo lo que tenemos, entregarle toda nuestra vida a nuestra Venezuela amada. Este año 2022 va dejando buenos frutos, y un buen fruto que deja, que nos debe hacer sentir complacidos, orgullosos y felices, doctor Jorge Rodríguez, es el acuerdo firmado en México. Los felicito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo, pero la próxima rueda de prensa la podemos hacer el 1 de enero del 2023, tempranito. Muchas gracias, pues. Hasta la próxima. De esta manera culmina la conferencia de prensa internacional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por su asistencia y atención, muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Importante comparecencia del jefe de Estado venezolano ante los medios de comunicación. Respondió a 5 periodistas, un total de 14 preguntas sobre todos los tópicos, sobre todo el tema del diálogo. Son más de 30.000 millones de dólares secuestrados por la trama golpista. Levantó, por supuesto, la voz firme ante lo que es este nuevo acuerdo y le pidió, exigió que liberen cada uno de los fondos y también al gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea para que entreguen a Venezuela lo que le pertenece y que lamentablemente le han ido secuestrando de manera progresiva desde el 2015, cuando comenzó esta trama que quiso hacerle un tremendo daño a Venezuela con el cambio de régimen. Y al mismo tiempo saludó lo que son las nuevas inversiones de Chevron en el país, autorizó a todas y cada una de las autoridades venezolanas vinculadas a esta fuente a dar mayores detalles a la prensa y sobre todo pidió levantar directamente la verdad de Venezuela ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, una Venezuela que cierra con la mejor economía de América Latina y que perfila un 2023 en victoria. Y finalmente dijo que cuando el CNE y cuando la Carta Magna dicten
la elección presidencial, allí estará preparado cada uno de los hombres y mujeres para seguir reafirmando este camino inexorable de triunfo y de victoria. Así despedimos esta información de Último Minuto. Buenas tardes.